iniciamos la tercera lección de estos recorridos por Madrid. Como he contado, es una experiencia que primero hicimos unos recorridos en La Coruña, luego en la ciudad de Pamplona y ahora nos atrevemos con Madrid. Hemos empezado por la calle Serrano, por toda la zona primera del barrio de Salamanca, que es donde se encuentra quizá la arquitectura más espectacular de esta primer ensanche madrileño. Nuestro objetivo es que se pueda disfrutar de los recorridos por Madrid, sobre todo tratando no de la arquitectura que ya es famosa y conocida y que sale en las guías, sino de la arquitectura más anónima, porque a veces es realmente apasionante. Como vimos en las primeras lecciones, la primera y la segunda, tratamos los números pares de Serrano y las calles que ascienden hacia Velázquez. Ahora vamos a tratar la acera de los impares. Fijaros, este es un planito donde se ve un poquito lo que era la avenida de la reina Isabel II, luego de Narváez y por último de Serrano, que parte de la Puerta de Alcalá. Vamos a tratar los acera de los impares que llega hasta el Paseo de Recoletos. Como vimos en este dibujo, aquí tenemos la calle Serrano con su plantación. No sabemos qué árboles de estos se han conservado. Hay algún gran plátano, pero no sabemos si puede ser de la época de esta primera plantación de la calle Serrano. Aquí tenéis la primera plaza de toros, la segunda plaza de toros, ya mayor, ya el paseo está ya más claro. Aquí vemos el Retiro, los Jerónimos. Y aquí tenemos una fotografía de la calle de Serrano. Como veis, los números pares aún no había una serie de palacetes que van siendo sustituidos poco a poco ya por casas de vecinos, por así decir. Y aquí hay esta casa, que es una casa fascinante, que forma la plaza de Independencia en la Puerta de Alcalá. Una bellísima casa que es muy novedosa respecto a otras casas del ensanche, porque vais a ver que marca mucho las horizontales y tiene un gran torreón circular, algo tanto extraño en Madrid. Es decir, vamos a tratar, como veis, toda esta zona de aquí. Vamos a descender hasta aquí, llegando hasta el Paseo de Recoletos, y luego veremos esta otra pequeña calle hasta llegar a la calle Villanueva, para al final acabar en Museo Arqueológico, Biblioteca Nacional y Plaza Colón. Aquí tenemos desde la Puerta de Alcalá, por supuesto damos las gracias a Google Earth por todo su trabajo que nos permite realizar estas charlas. También hablaremos hay unos libros fascinantes de Ramón Guerra de la Vega, Guías de Madrid, los libros de Navascués, de Chueca y de tantos autores, de Alonso Pereira, que han escrito sobre Madrid. Aquí vemos este edificio que os comentaba. Fijaros que es un edificio muy singular, un edificio muy valiente, con ese ladrillo madrileño, pero que tiene singularidades. Por ejemplo, la aparición de este gran cilindro de esquina, que en cierta manera es muy moderno para su época. Aquí tenemos toda esta zona tan vital, aparece, como veis, ya grandes plátanos, esta zona maravillosa de cafés, de restaurantes y el gran edificio que se ha mantenido en toda esta zona. Aquí tenemos la preciosa calle Serrano, con la acera de los pares. Aquí vemos el edificio de Cundino Zuazo, otros edificios que lo vimos en las lecciones anteriores, y aquí tenemos este precioso edificio. Fijaros que tiene una singularidad respecto a otros edificios del barrio de Salamanca, es la continuidad de los balcones. Ha creado unas líneas horizontales, es un edificio muy dinámico, se ve que era un arquitecto que quería marcar mucho las horizontales en cruce con las verticales. Fijaros, tiene este precioso mirador curvo y luego tiene el gran cilindro que le da una singularidad. Se ve que era un arquitecto de muchísima personalidad. Fijaros qué preciosa arquitectura, ha sido restaurada y está muy cuidada. Y ahí vemos la otra gran balcón horizontal, que actúa realmente como una cornisa. Fijaros que en el barrio de Salamanca las casas normalmente tenían baja más 3. Luego hemos visto cómo se añadía una cuarta planta, que era como una especie de ático. Luego, por supuesto, llegaron más ampliaciones, ¿no? Pero aquí este baja más 3 se respeta marcando esa cornisa, que no es una cornisa final, sino que da paso a la planta ático, que pasa a ser no una planta normalmente subsidiaria como en otras casas del barrio de Salamanca, sino una planta también muy digna.
Fijaros qué bonitos estos los comercios, los restaurantes que están aquí. Fijaros qué bonita construcción. El ladrillo aplantillado madrileño, que es un ladrillo que está rehundido para que no se vea el mortero que une las piezas, es decir, de una elegancia realmente magistral. Fijaros lo que os comentaba, este impresionante cornisa que realmente es un balcón, pero que hace que la escala del edificio parezca más baja, para aparecer luego una planta que no es subsidiaria o más pobre, como pasa en muchas casas del barrio Salamanca, sino que es una planta de mucha dignidad. Y luego la última cornisa es más tímida respecto a esta cornisa. Es decir, fijaros que la arquitectura siempre trata de aparecer, de equilibrar las masas, de controlar las fachadas, y así se crea, si os fijáis siempre, un basamento, en este caso es solo de una planta, un cuerpo, por así decir, que va desde el basamento hasta la cornisa, y una coronación. En este caso es un caso bellísimo, que veis la coronación está formada al final por esa planta ático, con esta preciosa cornisa. Y esto es un caso muy singular en Madrid. Este balcón corrido, tanto arriba como abajo, vemos que hay balcones que van uniendo tres huecos, es decir, un caso singular. Pero la casa es, como veis, fascinante. Como decíamos, todas estas casas, el barrio de Salamanca se empieza en 1860, es decir, con el reinado de Isabel II, pero luego viene la crisis en 1868, a Mario de Saboya, la Primera República, hasta la restauración de Alfonso XII no se vuelve a construir, y es en ese momento, en 1874, con la restauración de Alfonso XII, hasta su muerte en 1885, cuando realmente se construye 10 veces más de todo lo que se había construido antes. Luego veremos también con el reinado de María Cristina, a pesar de las guerras de Cuba y de Filipinas, y veremos luego ya otra arquitectura muy diferente con Alfonso XIII. Fijaros qué preciosa casa, ese gran cilindro, que en cierta manera anuncia soluciones que va a dar luego el expresionismo con esos grandes mascarones, esas grandes cabezas de soldado, de guerrero que aparecen. Fijaros qué moderno era esta arquitectura, y ahí se culmina con un pequeño estribo para limitar todo el frente. Y aquí aparece una nueva arquitectura que veréis es ya posterior. Fijaros que aparece ya los balaustres, es ya una arquitectura que se va acercando hacia el final de siglo, donde, como veis, hay muchos elementos de la arquitectura anterior, pero aquí ya las barandillas se vuelven mucho más libres, ya olvidan las verticales y las cenefas de esta arquitectura del ensanche, de los primeros años del ensanche, y ya avanzan en diseños mucho más bonitos, más propios de la Belle Époque, desde hacia 1900, mucho más libres, en parte muy influidos por la moda de París. Es una arquitectura también que empieza a crear torreones, es decir, va creando, hace que el edificio se vaya singularizando, así como esta arquitectura no le importa unirse a las casas de al lado y forma unidades con el ritmo de sus huecos, no pretende crear ejes propios ni separarse. Esta arquitectura de la Belle Époque ya trata de separarse, de crear ejes, es decir, de romper la continuidad de la manzana. Es una arquitectura, por lo tanto, más personalista, más individualista, y que está mucho más preocupada por de manera su apariencia, su prestigio y diferenciarse de las demás. Aún así, como veis, es una arquitectura preciosa con estas maravillosas zócalos de granito, estos portalones, esta rejería. Bueno, realmente es un tesoro que esto se haya mantenido intacto. Aquí tenemos, fijaros cómo aquí ya se anuncia estos grandes elementos que van a crear, luego se van a transformar en grandes elementos verticales de miradores, hacia 1910 y que avanzarán hacia los años 20, con grandes elementos que crean gran escala. Aquí aún está muy contenida, como veis, ha tenido un criterio muy, muy bonito, que es seguir un poco la cornisa que había creado el edificio anterior, y la ha creado con esta actitud más libre, y luego ha creado estos torreones aún bastante tímidos para lo que va a ser posterior. Como veis, sigue manteniendo la idea del basamento, cuerpo y coronación. Es una casa muy bonita y vemos
En esta época ya van apareciendo los elementos de balaustres y al final acabarán desapareciendo un poco los balcones. Los balcones poco a poco van siendo absorbidos por los enormes mensulones y veréis cómo poco a poco va desapareciendo. Fijaros qué bonita arquitectura, qué delicadeza. Claro, en esta arquitectura entraban los artesanos, había decoradores, había yeseros, había estucadores, había pintores. Era una arquitectura que integraba todas las artes, que creaba muchísima artesanía y creaba mucha mano de obra. Era una arquitectura de manera que admitía a muchas personas en su elaboración, algo muy diferente a lo que hace la arquitectura moderna. Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura moderna. Es austero, tiene elementos bonitos, como por ejemplo esta generosidad de crear una entrada unitaria en todo el edificio con esta gran marquesina. Luego quizá es más, podríamos decir, más simple en su frente. Sigue esta otra arquitectura que ha seguido un poco los criterios, que trata de crear esa escala de basamento y luego cuerpo con estos nichos. Bueno, el arquitecto trató de crear un edificio de interés. Y al lado tenemos otra gran casa de la época del ensanche. Fijaros qué bonita secuencia de puertas, una casa asimétrica, puerta, mirador y luego una secuencia ya con huecos más no de balcón, lo cual indica que si es una época más posterior en que se atreven ya a aparecer balcones, huecos que ya no son balcones. Eso le hace perder siempre un poquito de fuerza, pero a la vez hace ver que no es una casa de pisos, sino que pretende ser un palacio diferenciado. Aquí tenéis como gira. Fijaros siempre en algo típico de Madrid, esos aleros tan pequeños, tan débiles para el frente tan poderoso. Es como si estuviera insinuando que Madrid va a acabar tendiendo hacia las cubiertas aterrazadas, es decir, a los elementos casi sin cornisa, ¿no? con el cielo rasante a la arquitectura. Si seguimos, aparece una casa que ha tenido la mala suerte de que han sido muy alterados su planta baja. Fijaros qué bonita es la barandilla de la rejería de sus balcones. Es una casa curiosa porque utiliza mucha pequeña moldura que en la arquitectura madrileña normalmente no es necesaria. Y luego, como veis, está insinuando que la planta baja y la primera, que tiene el balcón que vuela menos, forma parte de un gran basamento y luego viene el cuerpo y por último la coronación. Como veis, ha mantenido las contraventanas, lo cual es fundamental. Ahí tenemos el gran portalón. Y fijaos, es un basamento y un cuerpo de 3 alturas. Está recordando siempre esa solución. Pero es curioso estos perfiles que realmente no harían falta, ¿no? En la arquitectura madrileña hemos visto que no necesita esta molduración. Curioso también el balcón, la rejería tan preciosa del balcón. Aquí ha mantenido la contraventana, eso es fundamental en la restauración. Mantener normalmente las carpinterías de madera, mantener las contraventanas es fundamental. Veremos muchas casas que han sido restauradas y han sido retiradas las contraventanas, porque sabemos que es más incómodo, no tiene ya tanto uso, pero el hueco pierde toda su gracia al perder la contraventana. Esto es un tema también muy bonito, que es que esto que está insinuando que es un basamento, por así decir, de grandes sillares, aunque ya sabemos que no lo son, porque es un estuco, el hecho de que no tenga decoración aquí. ¿Por qué no tiene decoración aquí y en cambio aquí sí? Pues porque aquí quiere mostrar la continuidad de las líneas horizontales y la austeridad de este basamento para dejar paso a la riqueza de los huecos del piso, por así decir, noble. Tema muy bonito. De hecho, como aquí son tan austeros para no romper la continuidad del basamento. Aquí apareció otra casa también. Fijaros qué rejería tan bonita, es asombroso. Podríamos hacer un libro con los miles de rejerías diferentes, algunas son muy parecidas, rejerías de los balcones madrileños. Aquí también esta ha sido restaurada con unos tonos más suaves y como veis, no sé si se ha mantenido un zócalo muy bonito de granito, que no sé si sería el original, yo creo que sí.
por suerte se ha salvado en toda su planta baja. Aquí tenéis un poco estas piezas de sillares de granito tan típicas de Madrid y la carpintería de los portales. Aquí, como veis, ya ha actuado la nueva urbanización de la calle Serrano, una urbanización maravillosa que ha repuesto los árboles que estaban perdidos y va poco a poco regenerando toda la calle. Fijaros qué austera, qué final de alero tan sencillo en las casas madrileñas. Sigue esa casa que se está rehabilitando y que esperemos que reconstruya este viejo zócalo que, como veis, ha sido alteradísimo, ¿no? Por los comercios, Esperemos que se recupere el viejo zócalo. Al lado tenemos una casita, fijaros que esta también está insinuando lo mismo que la otra, es decir, un basamento que realmente es de 2 plantas. Por eso este piso se hace más austero, no tiene el balcón que vuele, porque quiere dejar protagonismo al piso superior. Aquí, como veis, se ha mantenido el zócalo de granito, aunque bueno, ha habido variaciones, pero se salva aún la gran cornisa. Fijaros también la rejería y la austeridad que tiene aquí el hueco. Y como ya a partir de aquí, fijaros también estas losas madrileñas de los balcones, con estos detalles tan bonitos en su parte inferior. Un arquitecto se detecta cuando se preocupa por cómo se ven las casas desde abajo, cómo se ve esta losa desde abajo. Eso que la arquitectura moderna podía haber aprendido, pero aquí estaba perfectamente detallado y pensado. Claro, es una casa austera donde marca realmente las horizontales y la decoración del piso noble con las famosas contraventanas. La típica casa del ensanche del barrio Salamanca. Aquí aparece otra casa con unos tonos muy bonitos. Fijaros que aparecen unos estucados muy elegantes marcando estos frisos. Después ha sido restaurado. Mirad también la rejería es muy bonita. Aquí vemos ya la nueva iluminación de la calle Serrano, una iluminación muy bonita que ha sustituido aquellas farolas y la nueva plantación. Y fijaros que es una casa muy, muy bonita, restaurada, ha mantenido sus contraventanas, los tonos son también muy bonitos. Y su planta baja pues, ha tenido muchas alteraciones, pero aún se detecta las grandes piezas de sillares de granito que definían el barrio de Salamanca. ¿Veis? Es una casa muy bonita. Su portal, vemos las historias de las lonjas. Hemos dicho que aconsejamos o insinuamos que no habría que quitar ningún cartel de ningún comercio que haya habido en Madrid, porque es nuestra historia y a veces da mucha pena ver cómo se van perdiendo rótulos, carteles, y no pasa nada. Un nuevo negocio puede añadir su nuevo cartel y dejar los carteles antiguos, nadie se va a equivocar. Sería algo muy bueno, se llenaría Madrid de riqueza y todos reconocerían los viejos locales de su juventud. Bueno, fijaros qué bonita. Os quiero enseñar esto para que veáis que había yeseros, estucadores, que repetían el mismo dibujo en muchas casas diferentes y lo veremos. Esta casa le pasa algo que va a pasar, no sabemos cuál es el motivo, el hecho de que la rejería se echa hacia atrás y se valora muchísimo la pieza el vuelo de granito de piedra del balcón. No sabemos cuál es el motivo, pero lo que hace es valorar mucho las sombras de estas piezas en vuelo. Como veis, es una casa preciosa. Continúa con esta otra casa, que veréis que tiene una rejería muy muy parecida. Aquí aparecen estos bellísimos miradores. Aquí tenemos el dibujo de la sillería, que hay muchas casas que imitaban una sillería y eso daba una gran elegancia a la fachada. Fijaros qué bonita es esta entrada, donde hay casas donde el zócalo de granito se queda aquí, donde salva ya las humedades, y en esta, por ejemplo, fijaros que ha alcanzado hasta donde iba a venir la barandilla de esta planta baja. Fijaros qué detalle tan bonito, porque a partir de aquí ya viene un estuco, una imitación de una mampostería estriada y luego ya una mampostería más suave. Es un detalle de una elegancia estupenda. Fijaros qué bonito es este despiece y luego qué bonito es esta moldura del balcón que se abocina
hacia adentro, casi parece una pieza de madera que se abocina y retoca, remarca ese hueco. Cuando luego veamos huecos sin ninguna moldura, nos damos cuenta la pobreza que supone eso frente a esta delicadeza. Fijaros que aquí no tiene excesivas decoraciones, es decir, es un hueco muy austero, pero tiene ese matiz que la hace tan elegante. Y luego, pues las carpinterías, pues muy bonitas restauradas, y estos impresionantes miradores tan austeros. Fijaros que siempre el mirador no se toca uno con otro, es decir, no se unen, como va a pasar hacia 1900, sino que son independientes, ¿no? Miradores independientes, con este tema tan bonito del vidrio horizontal. El mirador para mí es el ejemplo de la España romántica. Yo llamo a toda esta época de Isabel II, al siglo XIX, todo un siglo romántico. Fue la España de la Gran Independencia, donde nace el romanticismo español, de las guerras carlistas, también unas guerras románticas, también de las tristes guerras de Cuba y Filipinas, que son también donde acaba el Imperio Español. Y es un siglo de muchas convulsiones, pero que, lo dije en mis charlas sobre historia de la ciudad, es un siglo donde España realiza un crecimiento asombroso. Todos nuestros cascos viejos son renovados, nuestros ensanches, que no tienen parangón en Europa. Y parece asombroso que un país que había sufrido la guerra de independencia, que va a sufrir tantas guerras civiles, de ese crecimiento tan asombroso y construya estas ciudades tan espléndidas. Aquí tenemos este precioso mirador y la iluminación de la nueva urbanización, que realmente a mí me encanta. Aquí tenemos otra. Fijaros que aquí hay algo raro. Es muy extraño que una casa que está creando este zócalo con estos huecos tan verticales haga este hueco. Yo creo que aquí ha habido algo ha pasado aquí, porque no es lógico esta timidez de la entrada en una casa con un basamento tan bonito. Fijaros, aquí también el granito llega hasta media altura y a partir de ahí ya empezaba la obra de ladrillo. Es una casa un poquito más apagada por sus tonos, por la carpintería contra ventanas marrones. Ahora la moda parece que está siendo en las restauraciones del barrio Salamanca ir a tonos claros, y eso en cierta manera sí que es verdad que alegra mucho las calles. No es bueno tampoco perder todos los matices de tonos. Pero aquí, fijaros, tenemos la misma dibujo que lo habíamos visto en otra casa muy distinta porque la rejería era distinta, es decir, que había maestros estucadores que repetían el mismo modelo. Y fijaros, recordáis que también había una casa que había realizado ese dibujo. ¿Veis? Aquí la tenemos. Fijaros cómo cambia, usando tonos más claros, le dan más luminosidad a la fachada, más elegancia quizá. Y aquí estamos llegando ya a la última casa. Es una casa muy bonita, fijaros, recuerda un poco a la anterior por el sistema de arcos rebajados. Aquí, bueno, se ha alterado la carpintería, se ha perdido la contraventana y se ha creado una carpintería, como veis, muy gruesa respecto a la que tuvo. Es una casa que tuvo un levante, fijaros que tiene un levante excesivo. No pudo ser así la casa original. Probablemente aquí se levantó un piso entero con el torreón en parte, el torreón destacaría, y yo creo que la casa original probablemente era esta baja más 3 y esta planta ático con ese mirador. Entonces queda una casa un tanto desmesurada. Después ha sufrido, bueno, el cambio, la sustitución aquí de las carpinterías por un hueco único, y aquí en cambio las carpinterías nuevas demasiado densas. Después el color, pues quizá contrasta demasiado. Al lado tenemos otra de estas grandes casas, que os pido siempre paciencia cuando hablo de estas casas, porque a mí me parecen unas casas apasionantes. Son casas de la posguerra española, pero forman parte del estilo que yo llamo estilo metropolitano o cosmopolita. Es el estilo que, procedente en parte de la escala que había creado la Belle Époque, pero con una actitud mucho más revolucionaria, en parte procedente del expresionismo alemán, del clasicismo moderno, que parte de una arquitectura que en cierta manera iba ligada a estados más dictatoriales o estados más clásicos. Creó una escala y unas ciudades realmente en Europa impresionantes. En España tuvimos la suerte de que
se pudo seguir haciendo esta arquitectura en los años 40, los 50, casi hasta los 60. Y llenó España, llenó nuestras ciudades de unos edificios que habían generado esa gran escala de las ciudades en parte europeas y en parte de la América hispana de los años 30. Es decir, toda esa poesía apasionante de los años 30 que está anunciando la Gran Guerra Mundial va a continuar en España con su gran escala, con su monumentalidad. Fijaros qué zócalo tan perfecto, tan moderno a la vez, con este dintel que corre incorporando todas las pilastras, con estos huecos tan bonitos, este material tan maravilloso. Por desgracia, como veis, se pierden los nombres de los comercios, de los locales que hubo, y al final quedan un tanto empobrecidos. Luego aparecen estos elementos, siempre aparecen elementos horizontales que separan el basamento del cuerpo principal, y luego aparecen elementos verticales. Fijaros, este edificio es más tradicional que otros que hemos visto, más expresionistas, con las grandes cabezas de soldado, esas proas que aparecen en las esquinas. Este es más clásico. Fijaros cómo la barandilla en esta época ya siempre es muy austera. Es una arquitectura que habla de un orden nuevo, de un orden clásico, pero que no por eso deja de ser moderna. Con esta rotundidez, fijaros la violencia de estos huecos tan puros, cómo se atreve a mostrar todos sus huecos. Eso sí, flanqueados siempre por estos poderosos elementos verticales. Es una arquitectura realmente espléndida. Sé que primero no os gustará, os parecerá aburrida, pero cuando la estudiéis veréis como yo que es una arquitectura realmente fantástica. Que esto en Europa se perdió con la victoria de los aliados y del comunismo. Toda esta arquitectura que había definido las ciudades europeas se truncó y entró una arquitectura funcionalista, muy banal, que en cierta manera empobreció mucho la ciudad europea. Pero en España siguió construyéndose. Y eso hizo que tengamos estos edificios tan fantásticos. Fijaros incluso con esta carpintería, lo bonito que es este hueco. Es una arquitectura que admite cualquier material ya en las carpinterías. Fijaros qué bonita queda esta carpintería en contraste con este zócalo tan precioso. Fijaros la rotundidez de este paño tan puro. Eso sí, siempre sabe que va a estar flanqueado por una gran cornisa, flanqueado por torreones laterales, flanqueado por este balcón, y eso hace que no sea un lienzo indefinido, sino que esté perfectamente controlado, perfectamente sereno. Y sería interesante ver cuál era la carpintería original. A veces eran carpinterías de hierro, muy finas, muy bonitas. Bueno, aquí veis qué piezas tan majestuosas con estas grandes proas, con este elemento de escalonamiento que se heredó del Art Deco. Es una arquitectura muy expresiva, muy interesante. Aquí tenemos un edificio curioso, como veis, desentona muchísimo en el barrio de Salamanca, con esta arquitectura de muro tan plana, tan comedida, incluso con este que hemos visto aquí, que sea más violento. Y quizá, bueno, pues es esta época, un poco de colores chillones, que rompe mucho la continuidad del barrio. Fijaros esta casa, qué bonito tiene el despiece, qué precioso está hecho este estucado para marcar la sillería. Fijaros qué bonita la rejería. Una casa con una rejería preciosa. Fijaros que los dinteles tienen este gran gesto del dintel, mantiene las contraventanas, una moldura muy pequeñita en el final y las contraventanas. Es una casa muy interesante, muy curiosa. Es curioso, fijaros, la asimetría del hueco y estos huecos que yo pensaría que no son de la misma época, pero es tan bonito este hueco de entrada. Y vamos a ver que lo repite la casa de al lado. ¿Veis? La casa de al lado hace el mismo gesto, es decir, la asimetría, pero con distintos tipos de moldura. Pero fijaros qué fascinante es esta planta baja, es una verdadera preciosidad. Y a partir de ahí arranca, recuerda un poco las carpinterías de la otra casa, pero esta es muy distinto de tratamiento, pero probablemente son del mismo arquitecto. Hemos visto en otras charlas cómo los arquitectos hacen guiños. Fijaros que la otra no tenía pilastras, esta en cambio tiene pilastras verticales y horizontales, como si fuera un palacio del Renacimiento. Fijaros que aquí está utilizando un balcón mucho más tradicional que este,
Pues bien, yo diría que son del mismo, asombrados, pero yo creo que son del mismo arquitecto. Los arquitectos jugaban, parece mentira que un arquitecto que haga este balcón, ya mucho más antiguo, luego haga ese otro balcón. Quizá no son los mismos, pero realmente la distribución es casi idéntica. Al lado tenemos una casa, fijaros qué bonito este zócalo, que ha perdido, como veis, las letras. Sabéis que en el acueducto de Segovia había unas letras enormes de bronce donde marcaba el emperador que lo había hecho. Y por donde están los agujeros hay tesis que tratan de averiguar qué ponía en la inscripción del acueducto. Con el tiempo nosotros tendremos que andar también así. Las letras que se han borrado, saber realmente qué ponía. Fijaros, este zócalo, insinúa el zócalo, con esa rugosidad tan bonita y esta preciosa barandilla del entrepiso. Aquí acaba el zócalo con estos mascarones y se inicia una casita con sus 3 pisos, con su cornisa tan austera, típico de Madrid, las cornisas muy pequeñas, muy austeras. Fijaros que es un conjunto muy bonito. Aquí fijaros qué zócalo más rico, más bonito, tan trabajado, esta gran entrada, y que da paso a una casa un tanto más austera. Fijaros, por ejemplo, el balcón corrido. Esto normalmente no hace mucho bien a las casas, sino que en cierta manera las empobrece. Fijaros, aquí pasa lo que os he contado de que el vuelo de la losa y de la rejería se echa muy atrás. No sé esto qué significa. No sé bien a qué responde ni a qué arquitecto realmente lo hace. Es una casa que yo creo que ha tenido este levante, con esa cornisa, una casa un tanto confusa. Frente a la claridad de esta parece que hubiera sido alterada o le está faltando algún elemento. Quizá es el tono porque fijaros qué valiente es. Esto va muy bien con su planta baja, esta rotundidez tan clara de esta proa. Es una casa muy bonita, pero extraña este gesto con luego este gesto tan continuo y tan tímido. Mirad qué bonito es este zócalo de granito. Aquí tenemos, fijaros lo que les comentaba antes, ¿veis? Estas 2 casas probablemente sean del mismo arquitecto, tiene exactamente la misma distribución. Sin embargo, qué diferentes eran. Y teníamos esta otra tan muy bonita y esta es la casa que os mostraba aquí. ¿Veis? Aquí os muestro esas 2 que eran idénticas de distribución. Aquí aparece una casa muy curiosa. ¿Os acordáis que hablábamos en la primera lección de un movimiento que se llamó el noucentismo? Empezó en Cataluña, algunos lo llaman novecentismo. Dors era uno de sus principales valedores, y que trata de buscar unas raíces mediterráneas, más que clásicas, yo diría mediterráneas. Ellos los buscaban en la arquitectura catalana del Mediterráneo, en la arquitectura clásica, en el mundo griego, pero que sí era una arquitectura muy suave, muy delicada. Hacía unas villas pequeñas, no pretendía ser ampulosa ni pretendía generar grandes escalas. Y da la impresión que este edificio recuerda muchísimo ese movimiento. Ese movimiento aparece un poco en los años 20-30 y en España se mantuvo hasta casi los 40, casi incluso hay edificios que respiran esa época en los 50. Es un estilo donde busca ya el hueco cuadrado, sereno, más clásico, donde aparecen elementos de terrazas, de jardines, arquerías a veces. Fijaros este zócalo tan precioso. ¿Veis qué zócalo tan rotundo? Da la impresión como que hubiera habido 2 fases dentro del zócalo. También algo ha pasado en esta línea final. Quizá ha habido un comercio, algo que ocultó. Pero fijaros qué elegante es este gesto con este rehundido en el granito de las pilastras. Luego fijaros este entrepiso que sigue la idea de esos basamentos, pero ya más moderno, con huecos mucho más horizontales. Fijaros esta rejería tan austera que la hemos visto en casas de los años 40 y 50, aunque ya empieza en los años 30 este tipo de rejería. Y luego fijaros que aparece ya no el balcón, sino una ventana serena y clásica. Como veis, es una arquitectura muy serena,
Fijaros, aparecen luego estos elementos, incluso bueno, los cipreses, que era algo que a ellos les encantaba, los jardines de cipreses. El mundo se llama noucentista, algunos lo hacen coincidir con la poesía modernista, nada que ver con el modernismo en arquitectura, el modernismo francés, sino que es un movimiento neomediterráneo, que según algunos estuvo también relacionado con el Art Déco y luego con esa arquitectura clásica moderna que en parte la retomó el fascismo, la retomaron los movimientos que buscaban un poco la búsqueda de un mundo clásico. Picasso también le sucede, después de todos sus experimentos, estos años 20-30, vuelve a una pintura clásica de evocación de leyendas griegas, de personajes muy pesados, muy serenos. Es un movimiento muy interesante. Dors escribió La Bien Plantada, Lidia de Cadaqués, buscando siempre la imagen de una mujer clásica, serena, y que ligaba con la tradición. Por eso es un edificio muy, muy, muy interesante. Fijaros qué bonitas las entradas, qué serenidad, qué clasicismo. Mirad también las barandillas, porque bueno, refleja muy bien esa época tan serena. Que luego es verdad que la retomará la arquitectura de posguerra española, la retomará en edificios pseudoclásicos, pero que sin embargo son muy modernos de planteamiento. Y tenéis, fijaros qué bonito el tema de los torreones que avanzan. Bueno, es una pieza muy interesante. Luego sigue otra casa más sencilla. Fijaros cómo la unión de dos balcones normalmente empobrece un poquito la arquitectura del ensanche. Pues la puerta es muy bonita, y este tema tan bonito del zócalo, que aquí ha llegado hasta media altura, con una rejería más tradicional, y los preciosos miradores telescópicos que van reduciéndose hasta desaparecer. Es muy bonita la cornisa y el hecho de que casi parece que la casa establece una simetría, y es curioso que es una casa que está emparentada con la casa de al lado. Es decir, fijaros, es realmente la misma arquitectura, que como veis estaría flanqueada por miradores en los dos extremos, pero que ha sido alterada en su cornisa. El que hizo el torreón alteró la cornisa y se ha perdido la unidad de una gran casa. Eso habría hecho más comprensible la idea del balcón que flanquea dos huecos centrales solitarios y la idea del mirador. Es decir, es una gran casa que ha sido partida en dos. Y esta ha sufrido más esta restauración, y la otra veremos que está como más cuidada. Fijaros qué bonito el tema del zócalo, que yo creo que es original hasta aquí, y esto da la impresión que quizás sea un aplacado, pero bueno, al final ha llegado hasta la cornisa. Y veis, está mantenido el despiece de sillería y eso le da una mayor elegancia. Es decir, quizá esta ha tenido un poquito peor suerte. ¿Veis cómo es la misma continuidad de la misma casa? Una casa que así se entiende mejor, en unidad. Luego viene esta casa más pobre, a pesar, bueno, tiene un elemento bonito en el portal, pero luego la casa no aporta nada. Y luego aparece esta tan curiosa, que es una casa aparentemente con elementos de interés. Fijaros que recuerda este elemento. Aparece el ladrillo muy cuidado, marcando las horizontales. Pero luego aparece este extraño elemento de las barandillas, que yo no sé si es una restauración posterior, que distrae muchísimo. No sabemos cuál es la carpintería original, fijaros, porque hay carpinterías muy bonitas, correderas muy finas, lo cual indica que son más antiguas. Pero bueno, ha sido una fachada muy alterada y no parece clara. Este hueco ha quedado un poco suelto, muy débil. Bueno, en fin, aquí aparece otra casa con este esquema de la arquitectura a veces moderna que trata de dialogar con la antigua, con los huecos verticales. Y aquí viene una casa que en las fotos antiguas se ve que aquí había una gran casa de miradores, una gran casa del barrio de Salamanca, y que no sabemos si esa casa fue restaurada, transformada, si fue derribada y vuelta a construir. Y nos encontramos con esta casa que fijaros, el balcón tan austero, lo cual indica nuevamente la posguerra ya española, la serenidad de todos sus huecos, este
marcar esa especie de tono diferente en las esquinas, no sé. Y luego la cornisa, esa ya claramente una cornisa ya del neoclasicismo moderno posterior a la guerra. Entonces no sabemos si es una casa que fue transformada o fue derribada y construida en un caso singular, porque normalmente no hay, después de la guerra se hace mucha arquitectura clásica, pero normalmente no se repite tan miméticamente la arquitectura de la burguesía del ensanche. ¿Por qué? Porque en cierta manera después de la guerra no se veía bien a la burguesía. El nuevo régimen era un régimen revolucionario y consideraba que la burguesía pues, había llevado a la degradación de España. Por eso no se suele repetir el esquema de casa del barrio de Salamanca, sino casas mucho más clásicas, modernas, como la que hemos visto abajo y al Paseo Recoletos. Pero es un caso curioso, porque este pórtico sí que es un pórtico claramente de ese clasicismo moderno de después de la guerra. Entonces es una casa que en las fotos antiguas se ve que había una preciosa casa de miradores que yo sospecho pues, que fue sustituida. Así como veis es un frente fascinante, pero quizá le falta esa dulzura que tiene las casas de la burguesía. Da la impresión que está repitiendo un esquema de una sociedad que ya no es la suya. ¿Ves? Porque es excesivamente militar, su ritmo es quizá muy duro, no gradúa los finales, como veis yo diría que es una casa del régimen de la posguerra que está tratando de remedar una casa de la burguesía sin acabar de lograrlo. Al lado tenemos una casa muy famosa porque es una casa muy conocida, perfectamente fechada y con el arquitecto, que es la casa construida por José II de Lema en 1880-82. Una casa famosa porque es un gran arquitecto que había hecho casas en el barrio de la calle Alfonso XII, hacia el Retiro, y que utiliza todos sus recursos. Es una arquitectura que trata, fijaros, es ya 1880-82, es Alfonso XII, que morirá en el año 85, una época que se construyó mucho en Madrid, y fijaros que está buscando demostrar en cierta manera la labor del ladrillo, jugando con el ladrillo, con una especie de mezcla de neomudéjar y neogótico. Fijaros ya la barandilla, que ya recuerda muchos estilos neogóticos europeos, la aparición de las ventanas pequeñas mostrando la función. Eran arquitectos revolucionarios, como podía ser Ayuso, como las escuelas Aguirre, como podía ser el Marqués, perdón, las escuelas Aguirre no, el Marqués de Cubas, es decir, arquitectos que eran ya primera línea y que en cierta manera en su arquitectura quieren demostrar que son arquitectos de primera línea. Y eso hace que hagan una arquitectura un poco excesivamente sobrecargada, como mostrándonos demasiado lo que saben hacer. Luego eran arquitectos revolucionarios, que en cierta manera querían romper esa delicadeza de la burguesía y hablan mucho más de movimientos artesanales, que en Inglaterra fueron movimientos como los de Morris, que en cierta manera eran revolucionarios, que hablaban de las ciudades jardín. Como veis, es una casa que trata de ser casi una mezcla de casa medieval y de casa mudéjar, pero que pierde un poquito la dulzura de esas casas de la burguesía. Y luego la pobre ha perdido, en la restauración, ha perdido todas las contraventanas, lo cual es un delito, y ha quedado la pobre como desnuda, como un poco aldeana. Y sorprende en la calle Serrano que se haya permitido que desaparezcan todas las contraventanas, porque esta casa con contraventanas tiene una dulzura y una delicadeza que en cierta manera ha perdido. Luego tiene ese levante, no sabemos si afortunado o no, nos extraña quizá un poco su dureza, quizá tiene también que ver con el hecho de suprimir las contraventanas. Y aquí al lado aparece una casa que ya claramente rompe con toda esta tradición del barrio de Salamanca y es ya una casa realmente de la Belle Époque. Esa casa es la casa que se llama del Palacio Marqués de Portago, del arquitecto Saldaña, en 1908. Ya es la Belle Époque. Tenéis el contraste tremendo entre una arquitectura y la otra. Realmente, el año 70, aquí realmente es que ha pasado una generación. Nosotros el siglo XIX lo tenemos, yo por lo menos lo tengo, una nebulosa, mezclándose esos reinados tan
confusos de Isabel II, Alfonso XII, María Cristina, y realmente están pasando muchas cosas. Y la arquitectura, el cambio es radical. Fijaros, esta casa ya no tiene nada que ver con esta. Esta ya es la Belle Époque, que es el estilo ya que venía de París, donde ya se está utilizando el hormigón, es el estilo de Hotel Ritz, del Hotel Palace. Fijaros, los miradores ya han sido incorporados a grandes columnas de una anchura tremenda, con ventanales gigantescos. Realmente es una época fascinante. Se llama también la época del Gran Hotel, porque la Costa Azul se llena de grandes hoteles. Podríamos decir que es el canto de cisne de una Europa que realmente se dirige hacia la Primera Guerra Mundial en una especie de autosuicidio, porque era el momento de más progreso de Europa en las técnicas, en la arquitectura lo expresaba con esta seguridad, pero en fin, Europa decidió suicidarse. Y realmente después de la Primera Guerra Mundial, aunque en España va a seguir algunos años esta influencia, en Europa desaparecerá. O sea que estamos contemplando los últimos recuerdos de esa época gloriosa en que culmina la burguesía europea. Fijaros con sus torreones afrancesados. Fijaros, esto aparece ya, las arquerías, lo veremos luego en una casita, la rejería con muchísima libertad, pero donde ya poco a poco las formas de los grandes estucos, el hormigón que está oculto ya en estas estructuras, pues va a ir dominándolo todo. Aparece, por supuesto, el balcón de balaustres. Fijaros que aquí aún están dialogando los dos de forma muy, muy bonita. Aquí el balaustre aparece aquí y aquí en cambio aparece el balcón. Bueno, es una arquitectura espléndida, quizá un tanto falsa, un poco fue la arquitectura que atacó tanto Le Corbusier, los arquitectos modernos, porque la veían reflejo de una sociedad decadente, la época del Imperio Austrohúngaro, de los Vals, pero que sin duda produjo una arquitectura muy francesada, pero espléndida, ¿no? La imagen de una época feliz, sobre todo para las clases privilegiadas, ¿no? A la vez había otra Europa de clases humildes, que es la que un poco surgirá después de la guerra, se revelará y hará que surja el nazismo, el comunismo, el fascismo, que de cierta manera son movimientos obreros para destruir esta sociedad. Fijaros qué bonita eran sus carpinterías. Es como el fin de una época, el fin de una evolución de esta arquitectura que había empezado en la Academia Francesa. Al lado tenemos una casita más hispana, más austera, que ha sufrido mucho, ha perdido su molduración, tiene un levante terrible, en fin. Al lado tenemos un nuevo hotel, mejor no hablamos de él. Y aquí hay una casa muy curiosa, es como una casa art déco, tiene algo del modernismo y del art déco, muy misteriosa, como todo lo que hacía el art déco. Fijaros qué tipo de huecos, qué extraño frontón. Estas casas recuerdan muchos dibujos de Dalí. Fijaros este estribo que muere, columna que muere. Mirad las preciosas carpinterías. Podía ser perfectamente de los años 10 hacia los años 20, donde se está dando este movimiento hacia el art déco. Es un movimiento muy misterioso. El art déco es un arte precioso que ahora poco a poco se irá rehabilitando como uno de los grandes movimientos, estilos arquitectónicos de Europa. Fue tan atacado, más bien Le Corbusier y estos arquitectos lo silencian como si no existiera. Me parece a mí asombroso. Yo siempre he pensado que el art déco estaba de cierta manera controlado por unos arquitectos, podríamos decir, de la aristocracia, arquitectos de prestigio, arquitectos de derechas, y Le Corbusier ve en ellos a los estudios que no le habían dado trabajo y los rechaza hasta tal punto que prefieren no citarlos, no nombrarlos. Pero es una falsedad. Europa tiene que reconocer el inmenso valor que tiene la arquitectura art déco, porque no se entiende el racionalismo sin el art déco, ni todo lo que vino después sin el art déco. Es curioso, fijaros, como veis está muy alterado, el propio edificio es confuso, no sabe bien qué está buscando, pero bueno, es interesante. Y aquí tenemos otro que también os pido paciencia, porque este es el típico edificio que diríais, ¿por qué vamos a hablar de este edificio? Pues bueno, es un edificio que por su tamaño
y porque el arquitecto realmente, asumiendo que es una época que para nada puede llegar a encajar con esta arquitectura que estamos viendo, sin embargo es un arquitecto que trató de dialogar muchísimo. Fijaros, por un lado, el hecho como él va va utilizando materiales nobles, va jugando con estos aluminios bronce, y va creando unos ritmos, va creando un zócalo muy interesante. O sea, es un arquitecto que, fijaros que el tamaño que tiene el edificio, no sabemos qué había aquí antes, no he logrado encontrar fotografías, y no sé si habría casas preciosas de la época del barrio de Salamanca o no, pero realmente la actuación es muy importante. Esto lo veremos luego, esta calle. Fijaros que tiene un elemento de zócalo, otro elemento de articulación. O sea, realmente el arquitecto trató de crear muchos ritmos en diálogo con el barrio. A su lado aparece esta casita, veis que vuelve este sistema de arcos es decir, es una casa ya que refleja ya eso, 1910, que es muy bonita. Ha quedado un poco aislada en esta calle, pero como veis ha mantenido sus constantes. Y esta es la que vimos antes, la gran casa noucentista. Y aquí volvemos a esta, fijaros, este elemento de articulación. Realmente el arquitecto trató de dialogar con esta escala que tenía aquí, sin ninguna duda. Y eso es un mérito que hay que reconocérselo. Él creó esos elementos verticales en mezcla con la horizontal. Podemos decir que le faltaron matices, por supuesto. Esta arquitectura no tiene esos matices, pero bueno, al final logra que la escala del edificio, que es muy grande, quede en cierta manera reducida. Añoramos que hubiese tenido un elemento, algún gesto en la coronación que no ha tenido, que se hubiera echado hacia atrás o que hubiera tenido algún... O sea, es una arquitectura muy brutalista, de cierta manera, muy tosca en ese sentido, pero no le dejamos de reconocer sus méritos. Fijaros este elemento tan bonito, o sea, como él asumió el zócalo con 2 pisos, con este elemento que iba marcando la horizontal. Bueno, tiene muchos elementos de valor. Fijaros, efectivamente el contraste es enorme, ¿no? Pero claro, esta era una época que ya había perdido todos sus matices frente a los matices tremendos de esto. Fijaros que es curioso, y aparece la arquitectura esa revolucionaria de después de la guerra. Y aquí tenemos esta casa preciosa, es como una especie de palacio neogriego, maravillosamente restaurado con unos tonos muy suaves y que ha integrado, es una casa en U, es curioso lo bonita que era su distribución, fijaros la elegancia de sus barandillas, sus molduras, sus frisos, es una casa preciosa. Ha sido restaurada muy bonita, creando este elemento de cristal, quizá, este elemento que es muy bonito en sí, quizá esta casa hubiese necesitado mayor unidad, haber incorporado este pequeño jardín, pero bueno, es sin duda una actuación muy elegante. Claro, es que incluso la entrada de los garajes, pues bueno, se ha hecho con muchísimo cariño, en cierta manera dialogando con ese friso. Es sin duda una gran arquitectura muy bien restaurada. La calle sigue con esta casa que luego veremos que cruzan al otro lado. Otra casa también muy bonita, fijaros con este gran zócalo, que la veremos también en el otro lado. Esos balcones, fijaros que ladrillo aplantillado, fijaros ya el gran vuelo, cual indica siempre que nos vamos acercando hacia 1900. Gran vuelo con los grandes ménsulas, es una arquitectura ya va cobrando, hacia 1870 ya va apareciendo estas grandes escalas que va perdiendo la dulzura que tenía el barrio de Salamanca en sus primeras casas. Bueno, quizá ya más posterior, al 1870, podemos decir ya 1885, 90. Fijaros que tiene un elemento, un torreón que ha creado una gran terraza. La arquitectura aguanta todo. Mirad qué bonito el zócalo y esta rejería tan rica. Luego da paso a otra casa, también muy interesante. Fijaros qué bonito este detalle que vimos de que el balcón ya se atreve a volar sin necesidad de ménsula y que se entremezcla con este alzado tan elegante. Fijaros qué arquitectura tan elegante
la de este barrio madrileño. Y ahora llegamos a otro que también os enfadaréis porque voy a hablar de este edificio, que es un gran edificio de los años 60 hacia 70 ya, que aparece en la calle Serrano. Es quizá el primer edificio realmente moderno que lo vemos aparecer, que ya no tiene nada de esa posguerra, de esa arquitectura revolucionaria de posguerra, pero que ha tomado muchas cosas de ella. Ha tomado las grandes terrazas, ha tomado la horizontalidad, pero ya sin ningún temor se muestra como una arquitectura abstracta. Pero fijaros que es una pieza muy bonita. Ya sé que ahora os enfadaréis, pero mirar, ha creado el zócalo que en el barrio Salamanca se creaba con zócalos clásicos, él lo ha creado pero con un zócalo abierto. Aparecen los pilares que soportan el edificio, aparece un gran vuelo que sustituye a estas viejas cornisas y esto le da una escala maravillosa a la calle Serrano. Es decir, fijaros que ha respetado lo mismo que hacían estos palacios. Su gran cornisa, su basamento, que aquí es un basamento transparente. Luego fijaros que ha mantenido la escala que tenía el barrio de Salamanca, esa escala de baja más 3, baja más 4, mostrando hasta aquí una estética determinada de continuidad de la fachada y a partir de allí se abre en terrazas, es decir, mostrando que el edificio tiene dos escalas, la escala del barrio y los pisos que luego dejaron subir. Fijaros, es un tema muy bonito porque el edificio es, por así decir, aquí de una escala y a partir de aquí crea otra escala y por eso se abre en terraza para pesar menos, para flotar más. ¿Veis? Es un edificio con muchísimo interés. Hacia aquí, que tiene una calle, se abre con huecos más pequeños. Veremos cómo hacia el Museo Arqueológico se abre con huecos rasgados. Entonces, aunque hay puntos críticos, puntos en que este vuelo parece como si se hubiera perdido aquí, indefiniciones, no sabemos si es que se suprimió o qué pasó, es una pieza muy interesante. Refleja cómo el movimiento moderno, esto ya es movimiento moderno, los herederos del racionalismo, fue un movimiento clásico. Fijaros, es como una pieza de mármol griego, con su piedra blanca, su horizontalidad, su pureza de líneas. Es una pieza a la vez abstracta, un cubo de mármol blanco. Y es una pieza muy elegante. Muy elegante, fijaros en sus carpinterías, que normalmente han sido variadas. Fijaros esta carpintería cómo va de suelo a techo, qué elegante es, parece una carpintería veneciana, como las carpinterías de la Plaza San Marcos de Venecia, en contraste con este tremendo espacio abierto de la planta baja y primera. Luego, claro, esa carpintería ha sido variada, y eso es el desastre de esta arquitectura, cuando se varía su carpintería. Fijaros que ha habido varias variaciones. Yo creo que se ha perdido la gracia de la carpintería original, una carpintería dorada, como veis, la carpintería. Yo creo que esta es la original, es una carpintería bellísima, dorada. Y luego, ¿cuál es la original? Pues fijaros que aquí hay dos y aquí hay una tercera diferente. Aquí aparece otra con un módulo triple. Aquí, en cambio, ha sido partida en 4. Pienso que la original es esta, sin elementos que la partan en vertical, yendo de suelo, vamos, de antepecho a techo. Fijaros qué elegante esta mirada, parece los ojos del cíclope, que otean por encima de la escala del barrio de Salamanca. Como veis, es una casa que, aunque aparentemente digáis qué casa más horrible, pues veis, tiene sus valores. Y está haciendo lo mismo que hicieron las casas del barrio de Salamanca. Ellas actuaban conforme a su tiempo. Ellos tenían muros de carga y hacían huecos verticales. Este tiene una estructura horizontal de hormigón y tiene que marcar huecos horizontales. Es la época de la libertad. No podemos estar constreñidos por muros de carga. Podemos abrirnos a la ciudad, a la avenida, al paisaje. Todo eso es bueno. Si además tenemos pequeños matices que nos adaptamos a la escala de la ciudad, a sus distintas escalas, pues ¿por qué no? Al final son edificios que enriquecen la ciudad. ¿Veis cómo aquí se ha abierto sin que sea en vuelo, porque no es como aquí un vuelo, sino que es dentro del macizo, ha creado estas fisuras, estas incisiones, con terrazas allí y aquí con los paños de vidrio? Es decir, es una arquitectura muy interesante, sin ninguna duda. Creo que son piezas que la ciudad las agradece. Y como veis, la calle Serrano no ha sido dañada, ha admitido perfectamente esta pieza, que le da incluso modernidad y sin ninguna duda supongo que esas viviendas serán maravillosas.
porque a veces hemos encontrado grandes terrazas en calles muy estrechas, pero aquí que es una calle ancha, se entiende mucho mejor. Entonces, aquí la tenemos, fijaros, una pieza que remata estas casas que hemos visto tan bonitas antes. Aquí tenemos, quizá un punto más crítico fue este elemento, que no sabemos qué pasó, si ese vuelo hacia la calle Serrano pretendía haber volado también hacia aquí y luego el ayuntamiento lo prohibió o lo cercenó, no sabemos qué pasó, pero aquí algo raro sucedió. Claro, es que bonito el detalle, no sabemos cuál será la carpintería original, si sería esta, que es asimétrica, quizás sí, más que es asimétrica. Bueno, es apasionante averiguar cuál fue la ventana original. Y con el tiempo el ayuntamiento exigirá que estos edificios, que con el tiempo los valoraremos, se restauren siguiendo el espíritu original del edificio. Efectivamente, el contraste con esta arquitectura es total, pero veis cómo ella ha tratado de dialogar con esa cornisa. Diréis, no ha tratado nada de dialogar, ¿no? Pero es que son mundos distintos, no podemos seguir con odres viejos, hay que cambiar los odres. Y aquí fijaros que es la entrada, ha reservado muy poco espacio para la entrada, pero tiene ese gesto, mismo gesto del pequeño vuelo. Aquí tenemos la pajarita con un diseño decimonónico. Y bueno, aquí os ponía esto porque quería que vierais cuál pudo ser la carpintería original, corredera sin duda, frente a esta carpintería nueva, esta que también yo creo que es nueva, y cuál pudo ser la original. Aquí tenéis la entrada. Estos arquitectos hacían unos diseños preciosos de puertas y de manillas, que son verdaderas obras de escultura de su momento, claro, de estos años. Claro, el contraste con esto, pues sí, brutal, pero es que los tiempos han cambiado. Fijaros, esto es claro, esto es todo delicadeza, sutileza, artesanía. Pues sí, es maravilloso, sin ninguna duda. Pero lo otro, bueno, son nuestros tiempos. Ya no hay artesanos. Los artesanos murieron todos en la Primera Guerra Mundial. No volvieron. Fue producto de las guerras. Esta es, como veis, otra de estas preciosas casas que la veíamos en el otro lado, con estos balcones ya muy tanto exagerados. Y aquí, fijaros qué precioso hueco, qué elegancia, época tan fascinante, con el ladrillo maravilloso aplantillado. Y fijaros que esta también, qué diferente es y qué bonita también. Esta es más austera, más clásica. Fijaros, con esta preciosa barandilla, mucho más serena que esta. Y que aquí tenemos esta con estos gestos tan exagerados, estas grandes ménsulas que indican ya que nos acercamos a fin de siglo, o ya incluso superando. Fijaros que está creando un eje central, algo que nunca había hecho esta arquitectura, que siempre repetía ejes. Está creando un eje central, creando un pabellón central, como si fuera un único palacio, con este resalte del alero. ¿Ves? Un alero ya muy exagerado. Es una casa ya más exagerada. Y aquí tenemos esta que os comento, tan austera. A mí me encanta realmente la arquitectura tan digna, tan austera. Fijaros qué preciosidad de hueco, con esa elegancia. Luego esto ya es más denso, fijaros, ya es una barandilla más densa. Ya la casa es más densa, ¿no? Pero esa parte baja, aquí probablemente ha perdido las contraventanas. Pero bueno, es una gran casa, como veis, muy sobrecargada. Y de aquí pasamos a esta otra casa. Fijaros qué curioso el contraste entre esta puerta y la restauración que ha seguido esquemas preciosos como neogriegos, con estas celosías. Hay un contraste entre esta puerta y la nueva actuación. Pero la nueva actuación es tan elegante, tan de tonos, de cómo se han hecho las nuevas carpinterías, cómo se ha creado el ático nuevo, cómo se ha unido. Recordáis que por detrás había un paño de vidrio muy bonito, muy estructurado, que unía los dos pabellones. Bueno, es un ejemplo precioso. Es una restauración muy bonita. Y aquí la tenemos, fijaros qué bonita actuación. Ya el propio palacio con ese... Es una pena que no se haya valorado quizá ese jardín como un elemento de vida
Y aquí seguimos con este edificio que hemos visto antes y que llegamos a este edificio que es del año 48, 48 al 52, de, de, del arquitecto César de la Torre. Dicen que primero iba a ser para él, iba a hacer Gutiérrez Soto, al final lo hizo este arquitecto y realmente hizo una maravilla. Fijaros, esta arquitectura que yo llamo cosmopolita, que es heredera de un neoclasicismo moderno, heredera del racionalismo, como veremos por las horizontales, y también por un clasicismo que pretendía crear un mundo nuevo basado en el mundo mediterráneo, en el mundo antiguo. Fijaros qué preciosa el zócalo. Fijaros bien en estas barandillas, porque cuando las veáis podréis saber que estamos siempre en edificios de después de la guerra y mientras ya está acabando la guerra mundial. Mirad qué elegancia las de estas columnas, que son modernísimas. Son columnas jónicas, pero modernísimas. Fijaros también los balaustres más geométricos. Fijaros qué bonito la ventana que rompe la cornisa, rompe el friso, indicando que él sabe que estos son lenguajes que pueden ser alterados. Mirar este hueco, mirar el juego de sogas y tizones en el ladrillo. Realmente un edificio fantástico. Ha sido restaurado, se nota, está muy, muy bien. Fijaros qué fantástico edificio. ¿Veis? Si le quitásemos este elemento tan clásico, veríamos en él un edificio casi art déco, casi racionalista, con estas grandes horizontales. Fijaros que marca líneas horizontales. Fijaros que se escalona como todos los edificios art déco, que dio origen al escalonamiento luego en parte del racionalismo. Pero tiene este gran proa, que es una proa expresionista, pero transformada en este neoclasicismo que soñaba imperios mediterráneos. Neoclasicismo de estos regímenes de esta manera de derechas que buscaron enfrentarse en cierta manera al comunismo, enfrentarse a la burguesía y que dieron origen en parte al fascismo, al nazismo, pero que es una arquitectura fantástica. Estos grandes huecos hablan de una época, recordáis las pinturas de Giorgio de Chirico, hablan de una época que pudo ser el sueño de un Mediterráneo, de un mundo en orden, tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, volver a un mundo en orden, que como he dicho también Picasso tuvo su época clásica, que coincide en parte con toda esta época, que empieza en los años 20, con el Art Deco, sigue en los años 30 y dio en cierta manera la base de lo que va a ser luego el racionalismo, que no deja de ser un movimiento clásico, pero más abstracto. Bueno, fijaros que estas proas, ¿veis? Es una pena no se ve allí al fondo aquella proa del soldado que veíamos en la calle Serrano, porque Diálogo es la misma época, esta es quizá más clásica que aquella, pero fijaros qué preciosidad de arquitectura que ha integrado en un edificio muy horizontal estos elementos verticales para dar riqueza a esta arquitectura. Y luego fijaros, ¿recordáis el ático ese que veíamos en aquella casa también de Serrano con sus persianas? Es un ático muy moderno, de huecos muy horizontales, pero todo muy controlado. Mirad qué preciosa entrada. El granito se curva, es modernísima esta arquitectura. Va a dejar paso a la aparición de la piedra blanca. Mirad estas ménsulas tan modernas. Son edificios que hablan de un mundo clásico moderno, de un nuevo imperio, un imperio de orden, de un mundo de orden. Es realmente fascinante. Mirar esta rejería para que siempre que la veáis penséis que saber en qué época estamos. Mirad que al lado aparece un edificio más tímido de esta misma época, como era aquel, recordáis, más clásico. Este es más atrevido, más moderno. Este podía ser un edificio art déco, podía ser racionalista. Recuerda también los nuevos ministerios de Zuazo. Mirar el ático tan bonito con esos balaustres tan serios, el hueco, bueno, en fin, me parece fantástico. Al lado tenemos este, que no sabemos, no sé si sería un cine, tiene pinta de ser, mirad qué bonita ahí esa transformación con una carpintería de acero inoxidable. Es un edificio mirad qué bonito el zócalo, pero luego es más triste, eran arquitectos como que hubieran sufrido mucho, ¿no? Y no quieren ser expresivos, no quieren disfrutar de la vida, crean
Este gesto, un único gesto, un balcón y los huecos. No sabemos quién es ni cuál fuera su vivencia personal, pero es una arquitectura quizá que le falta un poco de alegría de vivir. Parece como si se hubieran renunciado. No sabemos qué vivió, qué sufrió. No olvidemos que han pasado la guerra civil y también la guerra mundial. Una arquitectura que parece que ha dejado de esperar. Y aquí tenemos el maravilloso Museo Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico, que dice Ramón Guerra de la Vega, este gran historiador de arquitectura madrileña, dice que fue el gran monumento a Isabel II, la gran obra del reinado de Isabel II, aunque se acaba más tarde cuando ella ya no estaba. Pero realmente es un edificio descomunal, muy interesante, muy atractivo, que refleja un poco esta época de clasicismo ecléctico que va a definir esta época de Madrid y que indica como que el país, a pesar de sus crisis, era capaz de hacer estos maravillosos edificios. Perdonad que aquí, ¿veis? Ahí tenemos ese que recuerda tanto al que acabamos de ver, de edificio de la Unión. Y aquí tenemos la calle Serrano y acabo ya. Esto, bueno, quería mostraros cómo los nuevos diseños de arquitectura hacen cosas rarísimas, porque teniendo esta entrada monumental, pues al final entramos a un sótano, cosas raras de la arquitectura moderna. Y aquí tenemos la Plaza Colón, Plaza del Descubrimiento, Monumento al Descubrimiento, que es una verdadera maravilla. En mi libro de Historia de la ciudad, hablo del espacio de la Plaza Colón como uno de los espacios más fascinantes de Europa. Sí, lo habéis oído bien, de Europa, por su escala, por el encuentro de la trama del casco viejo con la trama del ensanche, de una arquitectura moderna, de torres, de una gran explanada. Es un espacio fascinante. Yo diría que no hay en Europa un espacio tan bonito como este espacio de la Plaza Colón. Y este es el monumento más magistral, más emocionante, de los más emocionantes de Europa. Ahora todo ha sido muy alterado, se ha suprimido la cascada, se ha cambiado la estatua de sitio, se ha tapado la perspectiva, es decir, ha habido muchos desastres sobre esta pobre plaza, que era uno de los espacios más fascinantes de Madrid. Aquí ya sabéis que estaba la Casa de la Moneda, que quien ha criticado que se haya derribado, pero al final se logró un espacio muy bonito. Ya sabéis, la estatua de Colón estaba aquí, ahora se ha vuelto a colocar aquí. Pienso que realmente lucía más donde se llevó cuando se hizo la Plaza Colón, que ahora aquí rodeada de coches. Pero bueno, aquí tenéis, visto desde atrás, la Casa de la Moneda. Pues pienso que efectivamente pueden decir en edificios interesantes. Quizás sí, pero el espacio que se ganó para Madrid pasa a ser como el verdadero corazón de Madrid. Es el que ha sustituido realmente aún no, pero a la Puerta del Sol. Y fijaros qué bonito era en su concepción original. Era esta diagonal que acudía a la Plaza de Colón, la gran cascada que era, yo recuerdo de pequeño, llegar a Madrid y ver esta maravillosa cascada. No entiendo por qué todo esto ha sido suprimido, por qué ha sido empobrecido, por qué han aparecido elementos desastrosos en mitad de los jardines, por qué se han suprimido estos jardines. Esto es un espacio que era merecedor de ser restaurado, porque es el monumento arquitectónico, espacial y escultórico de los más impresionantes de Europa. Es una verdadera maravilla. Fijaros qué preciosidad. Es de los espacios más emocionantes de Madrid y de los más emocionantes de Europa espacialmente y por la arquitectura que lo rodea, antigua, moderna, nueva. En fin, vamos a peor, pienso que vamos a peor. Bueno, la cascada era un espectáculo de sonido, de frescor, de emoción. ¿Veis? Aquí ya está destrozado. Estos impresionantes casetones que aparecen, la nueva pavimentación, el quitar el césped. Bueno, todo acaba alterando un espacio que era muy bonito. Y el autor de este espacio era Baquero Turcios, un maravilloso arquitecto, escultor, pintor. Fijaros qué pintura tan fascinante, cómo recuerda el color, los volúmenes de la Plaza Colón. De cierta manera es un homenaje a España. Este es un cuadro impresionante, que es la Resurrección, que está en el Museo Reina Sofía. Se ve el sepulcro vacío y la túnica de Jesús. Estos son espacios que hace un espacio de batisterio, como una caverna. Es un
He buscado fotografías, pero no he encontrado fotografías bonitas que expresen lo emocionante que es este monumento. Es que realmente es emocionante. Es de los monumentos más bonitos de Madrid. Una preciosidad. Y con esto, con esta maravilla, acabo. Muchas gracias.